Seguramente habéis oído esta historia antes. Quizá en el colegio. Quizá en un podcast. Va así. Al principio, la gente comerciaba directamente entre sí. Pescado por grano. Carne por herramientas. Cerámica por tela. Esto era el trueque. Pero el trueque era lento y frustrante. ¿Y si la persona que tenía lo que necesitabas no quería lo que tú ofrecías? Así que, con el tiempo, la gente inventó el dinero para resolver este problema. Es una historia limpia. Lógica. Tiene todo el sentido del mundo. Y se ha contado de la misma manera durante casi 250 años. Solo hay un problema. Cuando los investigadores fueron a buscar pruebas de que así fue como ocurrió realmente, no encontraron ninguna. Ni un solo ejemplo. En ningún sitio. En el episodio anterior, vimos cómo la especialización creó interdependencia. Cuando la gente se centra en lo que mejor sabe hacer, el grupo produce más. Pero todos necesitan intercambiar. Las rutas de obsidiana demostraron que existían redes de intercambio hace más de 10.000 años. Así que hoy abordamos la siguiente pregunta lógica. ¿Cómo intercambiaba la gente sus cosas en la práctica? La respuesta que los economistas han dado durante siglos es el trueque. Vamos a ver de dónde viene esa idea, por qué parece tan razonable y qué pasa cuando la contrastamos con el mundo real. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. La historia del trueque empieza con un hombre. Adam Smith. En 1776, Smith publicó La riqueza de las naciones. Es, posiblemente, el libro de economía más influyente jamás escrito. Y ahí mismo, en los primeros capítulos, lanzó una afirmación audaz. Los seres humanos tienen una tendencia natural, una propensión a trocar, permutar e intercambiar una cosa por otra. No algo que las sociedades inventaran. Algo que la gente simplemente hace. Como los pájaros vuelan. Después escribió lo que quizás sea la frase más citada de toda la historia de la economía. No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de donde esperamos nuestra cena, sino de su atención a su propio interés. Pensad en eso. No necesitáis que la gente sea generosa para que el intercambio funcione. Solo necesitáis que la gente quiera cosas. El carnicero no vende carne porque le importéis vosotros. La vende porque quiere pan. El panadero vende pan porque quiere cerveza. Cada uno actúa en su propio interés. Y, de alguna manera, el resultado es un sistema en el que todos consiguen lo que necesitan. ¿Y cuando el intercambio directo no funciona? ¿Cuando el carnicero quiere pan pero el panadero no necesita carne? Smith argumentó que precisamente por eso la gente acabó adoptando un medio de intercambio común, el dinero. En la versión de Smith, la secuencia es clara. Primero vino el trueque. Luego el trueque se complicó. Y entonces surgió el dinero para solucionarlo. Sencillo. Elegante. Y muy difícil de rebatir. Al menos, durante mucho tiempo. Aproximadamente un siglo después de Smith, un economista inglés llamado William Stanley Gibbons le puso nombre a este problema. Un nombre que se quedó. En su libro de 1875, Money and the Mechanism of Exchange, lo llamó la doble coincidencia de deseos. Para que el trueque funcione, se tienen que dar dos condiciones al mismo tiempo. Tú tienes que tener lo que yo quiero. Y yo tengo que tener lo que tú quieres. La primera dificultad del trueque, escribió Gibbons, es encontrar a dos personas cuyos bienes disponibles satisfagan mutuamente los deseos de la otra. Tiene que darse una doble coincidencia, cosa que rara vez ocurre. Ahora pensadlo en términos prácticos. Imaginad una aldea de solo 50 personas. Cada una produce cosas distintas. Cada una necesita cosas distintas en momentos distintos. Tenéis lana y queréis pescado. El pescador quiere cerámica. La alfarera quiere aceite de oliva. La olivarera quiere lana, pero no tendrá aceitunas hasta el otoño. Y vosotros necesitáis el pescado ahora. A ver cómo lo arregláis. Gibbons sostenía que este lío era el origen del dinero. El problema de la doble coincidencia hacía el trueque tan ineficiente que la gente gravitó naturalmente hacia un medio de intercambio único y universalmente aceptado. El economista austriaco Karl Menger amplió esta lógica en 1892. El dinero no lo inventaron los gobiernos, dijo. Surgió de forma orgánica del mercado. Los comerciantes empezaron a aceptar de manera natural los bienes más vendibles, bienes que eran fáciles de intercambiar, y con el tiempo, esos bienes se convirtieron en dinero. Después, en 1989, los economistas Kiyotaki Hirai construyeron un modelo matemático formal que demostraba que este proceso funciona. En un mundo de productores especializados que se encuentran aleatoriamente, ciertos bienes acaban emergiendo como medios de intercambio. Porque el trueque es, sencillamente, demasiado limitado. La teoría es internamente coherente. La lógica es sólida. Las matemáticas cuadran. Y durante mucho tiempo, nadie se planteó en serio si era verdad. Entonces los antropólogos se pusieron a investigar. Y ahí es donde la historia da un giro. Si Smith y Gibbons tenían razón, debería haber pruebas en algún sitio. Alguna sociedad,
pasada o presente, que hubiera dependido del trueque como su sistema principal de intercambio. En algún lugar del registro histórico o etnográfico, una comunidad donde la gente intercambiara bienes de forma rutinaria, pescado por lana, herramientas por grano, como su manera principal de obtener lo que necesitaba. En 1985, la antropóloga Caroline Humphrey publicó un artículo que se haría famoso en este debate. Tras revisar la evidencia etnográfica de todo el mundo, emitió un veredicto que cayó como un jarro de agua fría. No se ha descrito jamás ningún ejemplo de una economía de trueque, pura y simple, y mucho menos la emergencia del dinero a partir de ella. Ni uno. En todo el registro histórico y antropológico. Dejad que eso cale. La historia con la que se abre prácticamente cada libro de texto de economía del mundo, y nadie había encontrado jamás un ejemplo real. George Dalton, en la tradición del historiador económico Karl Polanyi, ya había señalado algo similar 3 años antes. El trueque era muy raro como sistema dominante en las economías primitivas. Existió, sí, pero sobre todo entre grupos que eran desconocidos entre sí. No dentro de las comunidades. David Graeber, antropólogo y autor de En Deuda, una historia alternativa de la economía, lo formuló en los términos más rotundos. El relato estándar de la historia monetaria, escribió, es exactamente al revés. De acuerdo. Si no era trueque, ¿entonces qué? ¿Cómo conseguía la gente lo que necesitaba? La respuesta, en realidad, había estado a la vista desde 1925. Ese año, Marcel Mauss, el sociólogo francés, publicó su estudio El regalo. Mauss demostró que en las sociedades premodernas, el intercambio funcionaba a través de sistemas de regalos recíprocos. No dabas por pura generosidad. Dabas porque dar creaba obligación. Y había 3 reglas inquebrantables: la obligación de dar, la obligación de recibir y la obligación de devolver. Esto no era trueque. Nadie se plantaba ahí a regatear tasas de cambio. Lo que había era una red de deudas sociales continuas. Yo te doy algo hoy. Tú me debes algo a cambio. No ahora mismo. Pero en algún momento. Ahora quizá estéis pensando, eso suena mucho a crédito. Y ese es exactamente el argumento de Graeber. El crédito y la deuda vinieron primero, no el trueque. La gente llevaba cuentas mentales informales de quién le debía que a quién. El dinero, cuando finalmente apareció, no fue un sustituto del trueque. Fue una herramienta para medir y saldar esas deudas. Una formalización del crédito. Karl Polanyi ya había argumentado algo aún más amplio. La actividad económica en las sociedades premodernas estaba incrustada en las relaciones sociales. La gente no comerciaba como individuos aislados maximizando su propio interés. Intercambiaba dentro de redes de parentesco, obligación, ritual y reciprocidad. La imagen que emerge es fundamentalmente distinta de la historia de los manuales. No un mundo de comerciantes solitarios regateando en un mercado. Un mundo de comunidades unidas por obligaciones mutuas. Donde tu vecina recuerda que compartiste carne el invierno pasado. Y tú recuerdas que ella te ayudó a construir el tejado. Ahora bien, hay algo importante. La crítica antropológica no dice que el trueque nunca existiera. Dice que el trueque no fue la base. Hay una diferencia. El trueque sí aparece en el registro histórico. Pero en circunstancias muy concretas. Humphrey y Hugh Jones documentaron que el trueque ocurre típicamente entre desconocidos. Personas de comunidades distintas que no tienen una relación continuada. Sin confianza mutua. Sin obligaciones sociales. Cuando no conoces a alguien, el intercambio directo y simultáneo tiene sentido. No puedes darle crédito a un desconocido al que quizá no vuelvas a ver. Dalton señaló que en algunas sociedades, el trueque se producía durante encuentros ritualizados. Se parecían más a la diplomacia controlada que al comercio de mercado. Y aquí viene la vuelta de tuerca de verdad. Graeber señaló algo irónico. El trueque a menudo aparece después del colapso de los sistemas monetarios. No antes. Pensad en eso. Cuando las monedas modernas fallan, durante guerras, hiperinflaciones o hundimientos económicos, la gente recurre al intercambio directo de bienes. El trueque no es el origen primitivo del dinero. Es lo que pasa cuando el dinero desaparece. Es casi exactamente lo contrario de la historia de los manuales. ¿Y por qué importa todo esto? Es un debate sobre lo que pasó hace miles de años. ¿A quién le importa si primero vino el trueque o el crédito? Debería importaros. Y os explico por qué. La historia que contamos sobre los orígenes del intercambio condiciona cómo pensamos sobre la economía hoy. Si os creéis la historia de los manuales, que los humanos son trocadores naturales que inventaron el dinero por comodidad, entonces los mercados son algo natural. Son el estado por defecto de la vida económica humana. Todo lo demás es interferencia. Si os creéis la historia antropológica, que los humanos intercambiaban a través de redes de obligación, regalo y crédito, entonces los mercados son un invento. Poderoso y útil. Pero un invento, superpuesto sobre sistemas sociales más antiguos. La respuesta honesta, ninguna de las dos visiones es la verdad completa.
El problema de la doble coincidencia es real. Gibbons lo describió. Kiyotaki y Wright lo demostraron matemáticamente. Y la evidencia antropológica también es real. Nunca se ha encontrado una sociedad basada en el trueque. Lo que sí podemos decir es esto. La historia es más complicada de lo que cualquier manual la hace parecer. Y entender esa complejidad es el primer paso para comprender cómo funcionan realmente las economías. 1. Smith y Gibbons, el trueque vino primero, el dinero resolvió sus problemas. 2. Humphrey y Graeber, no se ha encontrado ninguna sociedad basada en el trueque. 3. El debate no está cerrado, ambas partes tienen evidencias reales. 3 ideas para recordar de este episodio. Primera, la historia clásica. Smith, Gibbons y Menger construyeron una narrativa convincente. Primero vino el trueque. El problema de la doble coincidencia lo hizo ineficiente. El dinero surgió para resolverlo. Segunda, el desafío antropológico. Humphrey, Graeber y otros fueron a buscar pruebas. No encontraron ninguna. Ninguna sociedad que dependiera del trueque como sistema principal. Lo que encontraron fueron economías de regalo, reciprocidad y crédito informal. Tercera, este es un debate abierto. No está resuelto. El argumento lógico es sólido. La evidencia empírica en su contra también lo es. La economía honesta consiste en sostener ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, si el trueque no fue la forma en que la mayoría de las comunidades gestionaron el intercambio antes del dinero, ¿cuál fue? Resulta que las comunidades antiguas tenían respuestas sorprendentemente sofisticadas a esa pregunta. Ciclos de regalos que podían extenderse durante generaciones. Sistemas de reciprocidad con reglas no escritas pero férreas. Deudas sociales que todo el mundo llevaba en la cabeza. Y luego está Mesopotamia. Algunos de los registros escritos más antiguos de la historia humana proceden de allí. Pero viene la sorpresa, no son poemas. No son plegarias. No son relatos. Son deudas. La primera vez que los seres humanos sintieron la necesidad de escribir algo, fue para anotar quién debía qué a quién. Eso dice algo profundo. La próxima vez, antes del dinero, hubo regalos, favores y obligaciones. Y los primeros contables trabajaban con arcilla.